recibe, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les damos la bienvenida a nuestro mensaje para esta mañana. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este mensaje de fe y de esperanza. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para recibir esta palabra de bendición que el Señor nos tiene preparado para hoy. Vámonos con nuestro mensaje para el día de hoy. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, que la reconciliación es por medio de la muerte de Cristo. Y dice el versículo 15 así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y yo le invito a que en esta mañana le digamos al Señor: Señor, queremos que nos reveles tu amor, que nos reveles tu poder. Queremos, Señor, encontrarte. Queremos, Señor, reconciliarnos contigo. Queremos, Señor, verte como a ese primogénito de toda creación. Queremos, Señor, reconocerte como el único Señor de nuestra vida. Queremos, Señor, entender que fuimos creados por ti y que todo lo que vemos en los cielos, en la tierra, todos los tronos, todos los principados, todas las potestades, todo lo que nos rodea es hecho por ti y para ti. Y, Señor, queremos reconocer tu señorío en nuestra vida. Queremos encontrarnos, Señor, con tu poder, con tu magnificencia, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio tal vez de lo que desconocemos, en medio tal vez, Señor, de lo que nos da miedo, de lo que nos atemoriza. Señor, queremos abrir nuestro corazón en esta mañana y que seas tú hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Por eso hoy traje una palabra que he titulado este mensaje: Volvamos al Evangelio. Volvamos al Evangelio. Volvamos a las buenas noticias. Alguna vez prediqué acerca de la buena noticia y predicaba o les hablaba acerca de lo que significa evangelio, de lo que significa buena noticia, de cómo el guerrero ganador entraba gritando por las calles de ese pueblo: Evangelium, Evangelium, hemos ganado, somos victoriosos, hemos hallado la reconciliación, hemos hallado el perdón o tenemos una nueva oportunidad de vivir. Pues hoy quiero que reflexionemos acerca de volver a esa buena noticia. Porque la semana pasada estuvimos hablando de autenticidad, de la importancia de una fe genuina, de la importancia de no aparentar ser algo que realmente no somos y cómo podemos avanzar en nuestra vida cristiana, en la transformación de nuestra vida cristiana. Pues es inseparable de la autenticidad la centralidad del Evangelio en nuestra vida, la centralidad de Cristo en nuestra vida, la centralidad de su palabra en nuestra vida. Y es que encontramos hoy en día, por muchos lados, muchas líneas de doctrina, predicando eso, doctrinas, predicando costumbres, predicando ritos, enseñanzas, tal vez de ancestrales o qué sé yo, ¿verdad? Que se parecen un poco a la buena noticia del Evangelio de Jesús, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la centralidad de Cristo en el proceso de restauración de una persona. Pues me acerqué por
por un tiempo a la carta de los Gálatas y empecé a encontrar en este fragmento de la palabra del Señor un conflicto serio que el apóstol Pablo tuvo con la iglesia de Galacia, con la iglesia que él mismo había fundado. Y es un conflicto que no era pequeño, no era un conflicto superficial, era un conflicto doctrinal que tenía la capacidad de destruir a la iglesia. Era un conflicto doctrinal que tenía la capacidad de desbaratar de alguna manera el mensaje del evangelio. Y el apóstol Pablo les dice, no es que haya otro evangelio, ¿no? Porque aun si un ángel viniera y les predicara otra cosa, este será maldito o será maldición. No es que haya otro mensaje, no es que haya un mensaje diferente. Es que entre ustedes hay una semilla que parece ser el evangelio de Jesús, pero no es el evangelio de Jesús. Y yo entiendo que hoy tenía que predicar este mensaje porque nosotros, como creyentes en la actualidad, podemos deslizarnos hacia falsas doctrinas y hacia falsas expectativas. Sin darnos cuenta, podemos poner nuestra mirada en X o Y denominación, en X o Y pastor o qué sé yo, en X o Y mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio. Y por eso quiero que hoy volvamos al evangelio, que hoy volvamos a las buenas noticias, que hoy reconozcamos la centralidad del evangelio, la centralidad de la Biblia, la centralidad de Cristo en nuestra vida. Porque ¿de qué me serviría a mí venir cada domingo a predicar mis experiencias o a hablarles, no sé, por muy buenas que sean, mis procesos de transformación de cómo X o Y cosa, si no es el centro del mensaje que les estoy dando la palabra de Dios? Si el centro de mi mensaje no es la escritura o si el centro de mi vida no es Cristo, pues realmente yo no podría subsistir. Dice el versículo 17 de Colosenses 1, 15 y 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que yo no podría, tú no podrías y nada podría subsistir sin la centralidad de Cristo. Entonces es importante que aparte de que tengamos una vida o llevemos una vida auténtica delante del Señor, entendamos que esa autenticidad va inherente a la centralidad del Evangelio, a la centralidad de su palabra. Pues el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 1 y los versículos 6 y 7 con mucha sorpresa acerca de este conflicto, acerca de este problema de doctrina, y les escribe lo siguiente: estoy maravillado. En otra versión dice estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo estaba sorprendido. Y el apóstol Pablo estaba sorprendido con mucha razón, porque había un problema grave de falsas doctrinas en medio de una iglesia a la que él había sustentado, en medio de una iglesia a la que él había alimentado con el evangelio de la verdad. Y Pablo no está molesto por un mal comportamiento de la iglesia. Pablo no está molesto porque la gente no llegó el domingo o porque el pastor no se puso corbata. Pablo está molesto porque hay una desviación completa del mensaje central de Cristo y hay una inmersión completa a un mensaje diferente. O sea, habían escuchado los Gálatas voces externas que los apartaban del propósito de Dios. Es tiempo de que nosotros empezamos a mirar qué voces estamos escuchando realmente y cómo reflexionemos cómo esas voces nos están apartando del verdadero mensaje del evangelio. Porque por estos días me preguntaban, venga, ¿y por qué cristiano? ¿Por qué no es otra cosa? Porque no quiero mencionar. ¿Por qué tiene que ser cristiano? ¿Por qué se hizo cristiano? Pues la cosmovisión que presenta el Evangelio de Jesucristo es la única que reconcilia realmente a la humanidad con Dios. Es la única que realmente puede transformar la vida del creyente y es la única en la que el Cristo, en la que el Dios del cristiano viene y se sacrifica por él. Viene y entrega su vida por él. Porque nosotros no vamos a Cristo, sino que Cristo viene a golpearnos a la puerta
y a decir, hey, yo quiero darte una nueva oportunidad. Yo quiero darte una posibilidad de ser restaurado, de ser sanado. Yo quiero darte una posibilidad de que su vida sea transformada, de que su hogar sea transformado, de que su matrimonio sea transformado. Y si tú abres la puerta y me permites entrar, y si tú vuelves a mi palabra, y si te enfocas en mí, realmente, yo voy a hacer algo contigo. Y voy a hacer algo con esa situación que tal vez tú no conoces, con esa situación que tal vez tú no puedes resolver. Pero el apóstol Pablo estaba molesto, y se nota su molestia en el lenguaje que usa en el capítulo 3. Y en Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Hay otra versión que dice, Gálatas, qué tontos son ustedes, ¿quién los ha embrujado? Y yo quiero que usemos esas versiones para acercarnos a una realidad. Y es que cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo, nos estamos comportando como tontos. Es que cuando nosotros desviamos nuestra mirada del evangelio realmente restaurador, cuando nosotros quitamos del centro la palabra de Dios, que es Cristo, nosotros realmente nos estamos comportando como insensatos. Realmente nos estamos haciendo los tontos. Y es lo que el apóstol Pablo les dice. ¿Por qué son tan tontos? ¿Por qué se dejan fascinar por cualquier palabra que vienen y les dicen que está completamente distante de la palabra que el mismo Cristo vino y con señales y con grandes prodigios les mostró a ustedes? Es increíble, pero hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida. Hemos visto el mover de Dios en nuestra vida. Yo sé que hemos visto milagros. Yo sé que hemos visto transformaciones. Yo sé que hemos visto cambios grandes y pequeños en nuestro entorno, en nuestra casa. Pero a pesar de todo, muchas veces nosotros nos comportamos como tontos. Y nos apartamos de Dios. Y nos apartamos del mensaje central del Evangelio. Y yo estoy seguro que si nosotros volvemos a ese mensaje como centro de nuestra vida va a ser transformada. Pablo usa una palabra fuerte y les dice, se han dejado embrujar, se han fascinado, porque ustedes han quitado la mirada de Cristo. Y yo quiero que reflexiones ahí, ¿en qué áreas de tu vida has quitado la mirada de Cristo? Porque yo sé que estás esperando un milagro, yo sé que estás esperando esa sanidad, yo sé que estás esperando esa restauración. Y hemos orado por estas personas que están enfermos, por estas personas que están en estado crítico en la UCI y que hacen parte de nuestro ministerio. Y hemos sufrido con ustedes. Y han estado ahí en nuestras oraciones. Y no sabía muy bien cómo decirles hoy que estamos con ustedes, pero que Cristo está a la puerta llamando para hacerse el centro de su vida. Y para dar esa nueva oportunidad, esa luz de esperanza. Pero necesitamos comprometernos con su palabra. Porque a veces nos comportamos como si estuviéramos embrujados. Y lo rechazamos. Y nos apartamos de su propósito. El evangelio auténtico está centrado en Cristo. Jamás he predicado otra cosa, de lo cual el centro no sea Cristo. Y yo no predico con mis palabras, predico con mi testimonio, porque los que me conocen saben qué tipo de vida llevo, y saben qué estilo de vida llevo, y saben cuán dependiente de Dios soy. Yo sé que el problema que tienes hoy, o el diagnóstico médico que tienes hoy y la dificultad que tienes hoy es enorme. Y yo sé que nadie podría ponerse en tus zapatos. Pero estoy seguro de que cuando nosotros centramos nuestro propósito en Cristo, nuestras vidas son realmente transformadas y cambiadas. Cuando nosotros centramos nuestra mirada en las buenas noticias y no en los malos diagnósticos médicos, sino en las buenas noticias, nuestra vida realmente adquiere un fundamento y una esperanza. El evangelio no es negociable. No podemos negociar el evangelio. Y la carta a los Gálatas, que es el centro de mi mensaje de hoy, Pablo pone un fundamento, y es que no hay un sustituto para Cristo. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente, pues este sea maldito. Nosotros necesitamos empezar a enfocarnos en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestras diferencias,
en medio de aquello que nos separa completamente, enfocarnos en el mensaje fundamental del Evangelio, en el mensaje fundamental de la esperanza en Cristo. Porque yo sé lo que es estar sin esperanza. Porque yo sé lo que es estar apartado de Él. Porque yo sé lo que es estar sin ningún fundamento en la vida. Pero también sé lo que es ver su mano de poder, transformando mi salud en otra cosa, transformando mis finanzas en otra cosa, transformando mi hogar en algo completamente diferente a lo que vivía. No hay forma de que nosotros negociemos nuestra realidad. La vida de cada uno de nosotros va a cambiar en la medida en que nosotros nos acerquemos al Evangelio de Cristo. Pero también en la medida en la que nos alejemos de ese mensaje, también nuestra vida va a ser impactada. Porque cuanto más lejos estemos de esa bendita palabra que nos restaura, más lejos vamos a estar de nuestra sanidad. Más lejos vamos a estar de nuestra transformación. Más lejos vamos a estar de nuestra restauración. Yo recuerdo que cuando comenzó toda esta experiencia en Cristo, mi vida era bastante un problema grave. Mi vida era bastante complicada, tanto en términos de salud, como en términos de estado de ánimo, como en términos de fundamento, y en términos generales era un desastre. Y no entendía muy bien cómo era que un mensaje, o cómo era que una palabra iba a cambiar mi vida. Y no entendía muy bien cómo era que algo que estaba en un libro iba a hacer que se me quitara un dolor, por ejemplo. O cómo era que algo que estaba en un libro iba a traer a mi vida una nueva realidad. Pues cuando comencé a entender la cosmovisión completa de lo que está escrito en esta palabra, entendí que este evangelio no solo me respondía al problema que tenía como pecador, sino que traía un sentido a mi vida, un sentido de futuro a mi vida. Y ahí es donde comienza de alguna manera toda la transformación de la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro entorno. Porque cuando nuestra mente es sana, cuando nosotros aceptamos este mensaje de esperanza, trae sanidad a nuestra vida y trae sanidad a nuestro entorno. Juan capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si nosotros no desarrollamos de alguna manera nuestra fe y no afianzamos nuestra fe en una palabra de esperanza, en una palabra de sanidad, en una palabra de restauración, en el Evangelio de Jesucristo, realmente no vamos a encontrar el camino y no vamos a tener ninguna sanidad en nuestra vida y no vamos a poder ir a ninguna parte. Porque realmente no existe camino, Él es el camino. No, es que todos los caminos nos llevan a la misma parte, es que yo puedo ir por aquí, yo puedo ir por allá, es que yo tengo una creencia por aquí, yo respeto tu creencia, pero la mía es esta, y todo al final nos acerca a Dios. Hay centralidad en esto. No podemos esperar una transformación si realmente no nos aferramos al camino que es Él. Él es el camino. Y yo siempre que predico esto, pongo el ejemplo de la persona que está buscando las indicaciones. Y yo quiero repetírselo por si acaso no lo ha escuchado. Pero si tú sales a la calle y le pides a alguien que te indique cómo llegar a un lugar, y esa persona le dice: mira, puedes doblar aquí a la derecha, puedes ir a la izquierda, puedes después hacer 3 semáforos adelante, y después, cuando él termine de darte la explicación, ya se te olvidó lo que te dijo al principio. Pero si esa persona te dice: súbete a mi auto que yo te llevo, dejó de indicarte el camino y se convirtió en el camino. Dejó de decirte por dónde caminar. Jesús no vino a decirte por dónde caminar. Él es el camino. Él vino a llevarte por dónde caminar. Pero necesitamos tenerlo como centro en nuestra vida. No sabes por dónde va a venir la sanidad. Tú no sabes por dónde va a venir la restauración. Tú no sabes por dónde va a venir la libertad financiera. Tú no sabes por dónde va a venir la solución a tus problemas de tu matrimonio. Porque es que definitivamente no sabes cuál es el camino. Porque Él es el camino. Y Él no vino a indicarte ese camino. Él vino a hacer el camino por ti. Y Él vino a morir en la cruz por nosotros. Y solo en esa muerte en la cruz hay reconciliación, hay sanidad, hay perdón de pecados y hay vida nueva. Pues la Escritura
como tercera medida, es la única fuente de dirección divina. No hay nadie que pueda indicarte el camino, porque como lo acabo de decir, Él es el camino. Y este libro no es un libro religioso. Y muchas personas ven esto como una religión. Y vienen el domingo a la iglesia, pero realmente no sucede nada en sus vidas porque es una religión, es una costumbre. Y leen la palabra del Señor y de hecho dicen, no, yo la leo, pero es una costumbre. Pero es más algo que se hace de manera mecánica. Pero resulta que no es una religión. Es un libro inspirado por Dios. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dicen, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no solo es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra no es un libro de información. O sea, la palabra no te informa, no te indica el camino. O sea, no te da las indicaciones de cómo sanarte. Esto no es una pócima mágica que tal vez de repente comienzas a leer y comienzas a aplicarte las hierbas. No. La palabra es el camino, es inspirada, es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Nosotros necesitamos comenzar a hacer vida a esa palabra. Porque si definitivamente nosotros no hacemos vida a esa palabra, no va a venir ninguna transformación. La autenticidad cristiana de la que hablábamos el domingo pasado, solo se puede sostener si la Biblia o la palabra del Señor es el centro de lo que hacemos día con día. Si cada vez que estamos haciendo algo decimos, hey, quiero mirar qué me enseña la palabra de Dios. Si cada vez que vamos a hacer algo malo decimos, hey, voy a dejarme reprender por la palabra de Dios. Si cada vez que queremos ir a atacar a esa persona decimos, hey, voy a dejarme corregir de la palabra de Dios. Si cada vez que queremos ser injustos con alguien decimos, yo voy a dejarme instruir en justicia por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me forma, me fortalece, me transforma. Confronto cada una de las cosas que hago con lo que está ahí. Realmente me encuentro con ella. La tengo como centro de mi vida. Por ahí hablaba con alguien hace un rato y me decía, a veces como religión creemos que es que si no vamos a cierto lugar no son escuchadas nuestras oraciones, pero la palabra de Dios dice que oremos en todo tiempo. Así que yo puedo orar en cualquier parte. Y entonces yo le decía, eso va más allá. Eso va más allá. Eso va hasta el punto de decir, bueno, este comportamiento que estoy teniendo en este momento con esta persona es una oración. Esta forma en la que le estoy hablando a mi hijo, a mi hija, ¿eso es una oración para el Señor? ¿Eso realmente está conforme, de acuerdo con la palabra que leo? ¿Con la palabra con la que tengo intimidad? ¿Con la exhortación a la que la palabra del Señor me invita cada día? ¿El centro de mi vida realmente está en mí? ¿La palabra de Dios realmente es el centro de mi vida? ¿Realmente yo me dejo enseñar de la palabra de Dios? ¿Me dejo hablar? ¿Me dejo decir lo que está mal en mí? La escritura me forma, la escritura me reforma y la escritura me transforma. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo que Dios quiere de su vida? Ahí aún en ese lecho de enfermedad, o ahí en medio de esa crisis, en medio de esa situación difícil, ahí en medio de esa discusión, ahí en medio de esas fallas que hay en la compañía en la que trabaja, ahí en medio de las injusticias que le han hecho, ¿se ha puesto a pensar qué es lo que Dios quiere acerca de esa situación? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle con esa situación? Ahora, ahí en ese camino tal vez de dificultad, ¿has estado dispuesto a caminar con Cristo? ¿Realmente te has dejado capacitar por la palabra de Dios para afrontar ese camino tal vez de dificultad que estás atravesando en este momento? Necesitamos comenzar a reflexionar si realmente estamos caminando con la palabra de Dios como centro de nuestra vida, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros retos, aún en medio de nuestros desafíos. Porque la centralidad de Cristo y la centralidad de la palabra de Dios transforman nuestras vidas. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que nosotros permitamos entrar en nuestro corazón.
acerca de la palabra de Dios, acerca de su evangelio, lo que realmente va a generar un cambio en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 2: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esta palabra nos enfatiza en que nosotros podemos llegar a ser nuevas personas si le permitimos a la palabra del Señor transformar nuestra manera de pensar. Hemos estado mucho tiempo en la queja, hemos estado mucho tiempo en los reclamos, hemos estado mucho tiempo en las groserías, en las discusiones. Hemos estado perdiendo el tiempo durante casi toda nuestra vida. No es sencillo que de la noche a la mañana nosotros vayamos a tener una vida nueva. Pero si nosotros le permitimos a Dios transformarnos en nuevas personas, al cambiarnos nuestra manera de pensar, realmente vamos a recibir una vida nueva. Definitivamente no vamos a continuar siendo lo que éramos. Definitivamente vamos a encontrar el camino hacia una restauración verdadera. Porque la transformación no viene por emociones. La transformación no viene con rituales. La transformación no viene a través de baños, de hierbas. La transformación no viene a través de velones. No viene a través de costumbres religiosas. No viene a través de cultos. No viene a través de nada más que de la palabra transformadora del Evangelio de Jesucristo. Si queremos ver realmente un cambio en nuestros hijos, un cambio en nuestro entorno, un cambio en nuestra vida, pues dejémonos transformar por la palabra de Dios. En estos días hay muchas voces, muchísimas voces alrededor nuestro. Está la internet, están todas las redes sociales, pero a partir de eso hay un montón de personas hablando de un montón de cosas ajenas a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces estamos atendiendo? ¿Qué ideologías es las que estamos siguiendo? ¿De quién nos estamos dejando transformar nuestra mente? ¿Es realmente Cristo el centro de nuestra vida? ¿Es realmente la palabra de Dios el centro de nuestra vida? ¿Es realmente el Evangelio de Jesucristo el centro de nuestra vida? Si no es así, volvamos al Evangelio. Volvamos a poner a Cristo como primer lugar. Volvamos a poner a Cristo en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias o en medio de nuestras situaciones. Porque necesitamos a Cristo en medio de nuestras vidas. Para que realmente nuestras vidas tengan sentido. Para que realmente podamos recibir lo que Dios tiene para los que le amamos. Y es necesario que el que le busca crea que Él existe y que es galardonador de los que le aman. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, a que cierre sus ojos y a que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero volver a tu palabra. Yo quiero encontrarme, Señor, con esa fuente de esperanza. Yo sé que atravieso tiempos difíciles. Yo sé que atravieso, Señor, tormentas. Yo sé que atravesamos, Señor, enfermedad, dificultades económicas. Yo sé que atravesamos, Señor, problemas. Pero, Señor, queremos ponerte en el centro de cada una de nuestras situaciones. No con intereses ajenos, sino con un corazón rendido de manera auténtica a seguirte, a servirte, Señor. No por emoción, no porque queramos seguir un ritual o una costumbre. No estamos haciendo esta oración porque queramos seguir un ritual, sino porque, Señor, amamos tu presencia. Y porque queremos, Señor, ponerte como principal proveedor de nuestra sanidad, proveedor de nuestra restauración, proveedor de nuestra libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que seas tú obrando en cada hogar, que seas tú obrando en cada dificultad, que seas tú, Señor, poniéndote en el centro de cada familia en esta mañana. Y que tu sangre preciosa, Señor, cubra cada uno de nuestros hogares. Transforme, Señor, nuestra mente y nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Y quiero que recuerden algo. La autenticidad sin la Biblia es emocionalismo.
La Biblia sin Cristo es religión sin vida, pero Cristo y su palabra juntos producen la única transformación real en la vida del creyente. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar, estás en el mejor lugar.